coger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Eso a mí me muestra algo del carácter de Dios. Si fuera un ser humano normal y corriente, tú llamarías a esa persona un perfeccionista. Es un perfeccionista. O sea, es como que la persona que te va a lavar el auto y una caquita de mosca en el cristal, no. Si ve la caquita de mosca, hay que limpiarla. Porque, no, ahí, eso es un perfeccionista. Nosotros somos perfeccionistas. Dios es perfecto, no perfeccionista. Él es perfecto, ¿ok? Entonces, fijaros, algo que nos muestra también, no solo el hecho de que diga para que no se pierda nada, y lo que Majo nos trajo con ese concepto, sino es que si se pierde algo, un perfeccionista no vive con él mismo. O sea, un perfeccionista, si ha dejado la caquita de mosca en el cristal y la esposa del auto, cuando lo ha lavado, y la esposa le manda a comer, está comiendo, y un perfeccionista está comiendo y la esposa dice, ¿te pasa algo? No, estoy bien, estoy bien. Y la esposa, como son las mujeres, ya está pensando, uy, igual me está pensando en otra mujer. Igual me está considerando siendo infiel. Claro, las mujeres también, el silencio del esposo lo toman como, empiezan a inventarse todas las historias ellas en sus mentes. Lo que no saben, lo que él está pensando es en esa cagaluta de mosca en el cristal, que esta mujer no tuvo paciencia de esperarme 5 minutos. A ver, Andrés, que entres, que la cena se va a enfriar. Y yo, ahí, no tuvo paciencia esta señora, esta mujer mía. Y él está ahí, no le deja comer tranquilo, porque y va a comer, va a lavar su plato y va a salir afuera a limpiarle esa cagaluta. Eso es lo que hace un perfeccionista. ¿Se puedes imaginar a Jesús perdiendo un 80% de su creación? Solo desde el punto de vista de la perfección de su carácter. Desde el punto de vista de la perfección de su carácter, 80% de su creación perdida. Eso tiene que ser el infierno. Eso tiene que ser el infierno para alguien con un carácter perfecto, en el que todo es perfecto. ¿Okay? Beatriz, luego Samuel. Y también quiero que empezamos ahora también a añadir a los ingredientes que estamos sacando, añadir también de qué manera el carácter de Dios o aspectos del carácter de Dios son manifestados en esta historia. Beatriz. Algo que me puse a pensar es, yo había visto un documental de lo que hacían los pastores en esa época, y donde encontraban pasto llevaban a sus ovejas. Y entonces me pregunté, no, si ahí había pasto, entonces ningún pastor había pasado por ese lugar. Pero sí estaba Jesús, que tenía todas sus ovejas atrás, porque miraba atrás, entonces iba por estos pastos nuevos. Y me puse a pensar, entonces todavía van a haber muchas cosas nuevas que vamos a estar todos nosotros atrás, o cosas descubriendo, y me puse a pensar, ¿no?, en lo que habías comentado antes, de que nosotros somos como los niños que estamos jugando con los Legos y el papá está ahí atrás, y entonces él nos trae Legos nuevos, cosas así, no sé, se me fue la mente pensando de que hay pastos todavía frescos que ni siquiera nos imaginamos que existen. Y me gustó eso, pensar eso. No. Hay muchas sorpresas. Es como por ejemplo, coger a los niños en un viaje de auto y los padres ya tienen preparado un montón de sorpresas en el camino. Pero no le dicen todas las sorpresas. Le van diciendo, bueno, vamos a tardar 5 días en llegar a un destino. Y es el proceso de llegar, y les van dando cositas, y no es común para ellos comer en un restaurante al lado de la carretera. Entonces todo es una aventura, incluso hasta para un niño el que le estén llevando de viaje y parar al lado de la carretera en un restaurante de carretera con los camiones grandes, etcétera, etcétera, y pedir de la carta en un restaurante de carretera. Para un niño todo es nuevo, todos son experiencias. Y el gozo de los padres de ver, fíjate, hasta esto que es normal, que es comer en un restaurante al lado de la carretera,
están todos, wow, mirando los camiones y los dos hermanos están hablando y apuntando, fíjate qué camión, y no han llegado ni siquiera al destino, no han llegado ni siquiera al destino. El destino puede ser, llegan allá, ven a la abuela, vamos a ir a ver a la abuela, pero luego pueden ir, pero los padres ya tienen pensado llevarlos a un parque de atracciones, etcétera. O sea, y ver a los hijos que están en un restaurante de carretera y están alucinando, es como que los padres van aprovechando cada momento y van soltando de a poquito, porque el gozo de verlos disfrutar y de aprender así que esos pastos nuevos, wow, es que no se puede uno ni siquiera imaginar o anticiparlo. Samuel. Bueno, yo creo que todos nos hemos puesto a pensar en el símbolo del pan, ¿no? Pero es curioso y es bonito que Jesús, después de hacer este milagro tan maravilloso con el pan, pues más adelantito en el versículo 35 al 39, voy a leer, él lo dice explícitamente. Dijo Jesús, ya después de que esta gente vio que se les perdió porque no lo pudieron coronar como rey, y eso también se me hace interesante, que al final lo querían ya coronar como rey. Jesús se les pierde para que no lo coronen y de repente vuelve a aparecer y lo encuentran y le preguntan, hey, ¿qué pasó? ¿Quién eres? Y él les dice, bueno, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, aunque me habéis visto, no crees. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí como que juntando también el pensamiento de Majo. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Mateo 13, cuando en Mateo 13, en Mateo 13 Jesús les cuenta una parábola del sembrador que siembra en 4 diferentes, y en el mismo capítulo, más adelante, luego hay un huequito con otra historia, con otro cambio de ángulo, digamos, otro cambio de cámara, y luego te explica la parábola. Y luego te la explica, te dice, el campo es tal, la semilla es tal, las zarzas es tal, las piedras significa tanto, etc. Luego te la explica más adelante en el mismo capítulo. De aquí Jesús nos lo acaba de explicar. Porque cuando dice, para que no se pierda nada, y resulta que en la historia, que es la señal, te está diciendo que recoge para que no se pierda nada, Jesús te está diciendo lo que significa eso. Para que nada se pierda, para que nada, sino que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Entonces, para que nada se pierda. Nos lo está diciendo, como dices tú, Samuel, y bueno, ya había comentado también al respecto anteriormente, Majo, para que no se pierda nada. Y esta es la voluntad que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y la gente dice, pero ahí pone, todo el que ve al Hijo y cree en Él. Sí, pero luego es que el Señor nos dice que la historia nos está diciendo que la gran multitud le ve. Y Jesús nos dice que yo seré alzado suficientemente alto ¿para qué? Para que todos le vean. Ok. Hay otra cosita que me gustaría agregar en cuanto al número 5. Pues me puse a buscar del 5 y vi que, pues sí, las 5 vírgenes, las 5 minas, todo esto. Además vi que David agarró 5 piedras, por ahí hablan que eso tal vez tenga un poco que ver con la gracia. Pero algo que se me hizo bien interesante, que alguien por ahí notó, y dicen que el tabernáculo está construido en puros múltiplos de 5. En Primera de Reyes dice que está, que mide 10 codos por 10 codos por 20 codos por un patio de 50 codos por 100 de largo, 5 codos de alto, las cortinas de lino, 60 columnas,
de 20 codos de largo, y como que todos son múltiplos del 5 en la construcción del tabernáculo. Otra cosa interesante es que cuando Jetro le dice a Moisés que no se vaya a cansar porque es muy difícil el trabajo que tenía delante, le dice, organízalos en grupos de 50 y de 100 y de miles y tal. Y Jesús le dice ahorita a los discípulos, organízalos en grupos de 50 y de 100 para que no te vayas para que puedan repartirlo entre todos. Y al final, cuando Jesús va a repartir, digamos, su gracia, los organiza en grupos que son de 5 y de 5 o dos grupos, ¿no? 2 grupos grandes para repartir para organizarlos. Como que hay una especie de orden en el número 5 para que el trabajo no sea difícil, para que sea ordenado, para que sea bien hecho. Ajá. Ok. Muy buen punto. ¿Quién no? Rubén, ¿tienes algún comentario? Y luego, Rubén, luego William, Celso Después de Rubén. o acompañante, en ese orden. Rubén, ¿tienes algún comentario? No te estamos escuchando, tienes que... Ahora. Perdón. Sí, no, había visto algo que me dejó pensando en relación al monte, que lo relacioné con el trono, y me quedó algo de Apocalipsis 7:17, porque dice, el cordero que está en medio del trono los pastoreará, o sea que los llevará a los pastos, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Me llamó la atención simplemente eso. Ok. Cuando Jesús sube a un monte, evidentemente es una señal. Fijaros que en la primera señal, Jesús le dice a su madre, mi tiempo no ha llegado, y les da una señal. En esta señal le quieren hacer rey. Jesús se aparta, ¿por qué? Porque su tiempo no ha llegado. Es como, es una señal. Quiero que se fijen que es una señal. Mi tiempo no ha llegado. Está apuntando a un tiempo, pero no es el tiempo. Con el vino, el agua hecho vino, está apuntando a un tiempo, pero no es el tiempo. ¿Ok? ¿Quién había dicho después? William. ¿Cómo va? Lo que a mí me llamó la atención fue el versículo 15. Bueno, eso es justo lo que estaba comentando, ¿no? Que dice, porque en el versículo 2 él vio una gran multitud. Y en el 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo, y nadie lo persiguió. Eso es lo que me llama la atención, ¿no? También de cómo desapareció entre medio de los miles. Okay. Me gustaría hacer un comentario. ¿Ya? Ok. La verdad, Samuel, ¿hace un comentario? A mí siempre me inquietó que hablaban de un profeta que había de venir, como que en varios lugares, no solamente aquí en la Biblia, pero siempre, tú eres el profeta, le preguntaban, no, tú eres ese profeta, y como que estaban esperando un profeta, y lo busqué en la Biblia si había una referencia a ese profeta. La verdad no lo encontré, pero esta semana alguien me mostró dónde estaba ese profeta al que estaban esperando, y está en un libro que no es canónico. Okay. Está en el libro de Macabeos. En el libro de Macabeos, cuando ellos están purificando el templo, a ver, les pongo el contexto. Resulta que fueron esclavizados por los griegos y luego hicieron una revuelta, una revolución. Judas Macabeo los libera y luego matan a todos los griegos. Es un baño de sangre, una guerra fuertísima, y finalmente ellos se liberan de los griegos, hacen pacto con los romanos y tienen ahí, y entonces, pero este templo, el altar que tenían ahí había sido mancillado. Entonces ellos que no lo podían purificar, entonces destruyeron ese altar y lo pusieron afuera.
y dijeron, pues vamos a esperar hasta que el profeta venga y él sabrá qué hacer con ese altar. Ese es un libro histórico que nosotros a veces consultamos también para saber un poco de la historia antes de lo que pasó en ese entonces. Pero ahí dicen, estaban esperando al profeta. Ahora, es curioso porque si ellos piensan que este es el profeta, lo están pensando con la mentalidad de los macabeos. O sea, ellos lo que querían era un guerrero, un Judas macabeo que viniera con espada a liberarlos de los romanos. Y dijeron, y lo vamos a hacer rey. Por ahí en un comentario vi que ellos se dieron cuenta, mira, Jesús nos puede curar si nos lastimamos, nos puede curar si nos puede revivir si nos morimos, nos puede dar de comer si tenemos hambre, pues perfecto, nos le llevamos a la guerra y ganamos facilísimo. Como que ellos tenían en su mente ir a matar a los romanos, ir a matar a todo el mundo, como que el Jesús y el profeta que ellos estaban esperando era un profeta que viniera con espada y con muerte. Y se me hace bien curioso porque posiblemente también es así el Jesús que en cierta forma se espera que venga al final, ¿no? Con espada y muerte, a matar a todo el mundo. No hemos cambiado, ¿no? No hemos cambiado. Fíjate que en el primer siglo se esperaba a ese Jesús. Y escuché a alguien que me decía, bueno, Óscar, es que tú hablas demasiado de la gracia. Digo, bueno, es que estamos en el nuevo pacto. Y dice, no, pero es que en el primer siglo esperaban a un Dios guerrero que venía con espada y vino Jesús. Ahora tú estás esperando por un Jesús que viene como cordero, pero ahora va a venir como espada. Le digo, le dije, como si fuera bipolar. Y me dice, no, porque ahora los tiempos son diferentes. Se equivocaron entonces cuando esperaban a un guerrero y les vino un cordero, y se equivocan ahora cuando esperan a un cordero y les va a venir con espada. Y yo le dije, bueno, la espada viene de la boca. La espada sale de la boca. Como no entendamos que eso es simbólico, tenemos un problema. La espada sale de la boca. Pero no sé si os dais cuenta que cuando dicen, le piden a las piedras que caigan sobre ellos, dice, ¿y escapemos de quién? El cordero. Dicen que escapan, se apartan del cordero. De la misma manera que Adán y Eva se apartaron detrás de una higuera del Dios de amor, de su padre. Es una percepción. Es una percepción. Porque eso de que se van a equivocar ahora porque están esperando a un cordero, yo eso no es lo que estoy escuchando en los medios de comunicación, en el mensaje cristiano alrededor. Yo lo que estoy escuchando es, teme, el Señor va a venir, no estás listo, no vas a ganar el cielo, va a venir con espada. Eso es lo que yo estoy escuchando. El mensaje no ha cambiado. Querían a un Dios guerrero entonces y quieren a un Dios guerrero ahora. Siempre y cuando no sea yo el que le corte la cabeza, que le corte la cabeza al vecino, siempre que yo esté salvito, estoy bien. Con lo del profeta sí, tienes razón con lo de los macabeos, pero al mismo tiempo recuerda que a través de Moisés dijo, y detrás de mí vendrá uno. Y cuando éste se levante, todo lo que él diga vosotros hacéis. Y estaba, ¿os acordáis? Estoy tratando de buscarlo, si alguien lo encuentra. O sea, el concepto del profeta sí, luego es cada vez más corrompido, y evidentemente con los macabeos todavía más corrompido. O sea, leer primero y segundo de Macabeos es impresionante, como un libro histórico es impresionante. Yo creo que es beneficioso leerlo. Duro de leer en ciertas partes, pero beneficioso leerlo. Así como, por ejemplo, el capítulo 13 de Daniel. ¿Habéis leído el capítulo 13 de Daniel? Ese está en el Apócrifa. El capítulo 13 de Daniel, y luego tenemos a Daniel y el dragón.
creo que es. Daniel Dragón y luego el capítulo 13 de Daniel. Ya lo encontré, ya lo encontré y está buenísimo. Es Deuteronomio 18:18, pero está buenísimo por lo que acaba de decir después más adelante. Deuteronomio 18, Ok, a ver. Deuteronomio Sí, 18:18 dice: un profeta como tú levantaré entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. Ujú. Y Jesús más adelante dice: yo no vengo a hacer sino la voluntad de mi Padre, dice. No vengo a decir nada Y de no- lo que yo digo, sino lo que mi Padre ha dicho que yo diga, eso les estoy diciendo. O sea, él estaba cumpliendo. Claro. Él con esas palabras está cumpliendo en el libro de Deuteronomio lo que Dios le dijo a Moisés. O sea, que sí que había un profeta por venir a través de Moisés. Lo que pasa es que esa imagen del profeta que había venir, por eso en la cruz a Jesús le dice, a veces le dicen, o sea, a veces le describen, o incluso a Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, ¿eres Elías? Y luego le dicen, ¿eres el profeta? Cuando se está refiriendo, eres el profeta, se está refiriendo, eres el profeta a aquel que le dijeron a Moisés que iba a venir. Porque Elías venía antes que el profeta. Elías venía antes que el profeta. ¿Ok? Esto en Malaquías. Malaquías 4 nos dice que Elías viene antes del día del Señor. Y el Señor él estaba identificado como el profeta. Entonces, Juan el Bautista era Elías, el día del Señor, la venida. Entonces, ¿por quién estaban esperando? Estaban esperando por el día del Señor, en el cual los enemigos iban a ser cortados con espada y se iba a establecer el reino. En ese concepto lo están tratando de poner como... O sea, Juan el Bautista ya ha venido, Juan el Bautista ya ha predicado, a Juan el Bautista ya se le han quitado del medio, ¿ahora quién falta? Pues el profeta, él. Entonces hay que hacerle rey. En ese proceso. Sí. Oscar, perdón acá, no sé si me ves. Ajá. Sí, ¿cómo te llamas? Carolina, un gustazo. Carolina, ya se me olvidó. No, es mi primer estudio con vos, así que... Ah, es tu primero. Pues había una Carolina el otro día. Creo. Oscar, ok, dime, Carolina. Volviendo un poquito al relato que hemos estado compartiendo acá de Juan, y he escuchado todos un poquito, y como principiante, yo te hablo como principiante, como persona que recién estamos descubriendo el Evangelio, que bueno, que me ha pasado que es hermoso conocer este Dios maravilloso. Estuve una semana con mezcla de emociones, viendo después de Apocalipsis, contigo también, y queriendo explicar un poquito, y bueno, volviendo nuevamente al relato, se me vino a la mente un compañero que cuando yo quise explicarle así un poquito acerca de este Dios maravilloso que bueno, nunca sacó su espada para matar, justo ahora en este estudio vemos que Jesús hace este milagro de los 2 peces y los 5 panes, y también me lo puso, ¿no? Como que me lo dio a entender acá Jesús, cómo hizo este milagro. ¿Mató Jesús estos peces? O sea, la pregunta es en relación a ahora tienes peces que han sido matados, o sea, que han muerto Sí. para ser comidos, ¿ok? Sí. Bueno, los peces le vinieron a él así. No sé cómo fue el proceso, no nos explica el proceso de cómo esos peces ya cocinados estaban siendo reproducidos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que y es curioso porque cuando Jesús se alza en la resurrección, se les aparece a los discípulos en un aposento y les piden algo de comer. Les pide a ellos algo de comer. ¿Y le dan qué? Le dan un pez dulce. Y digo un pez dulce porque es
pez con miel. Es un pez con miel. Y esto lo hizo para demostrar que no era un espíritu de estos así tipo fantasma, sino que tocar, que es mi cuerpo, ¿no? O sea, para que vieran que no era un espíritu que se comía eso y le caía todo al suelo, ¿no? Como que es una especie de orograma, ¿ok? Entonces, el concepto del sacrificio de los animales, por ejemplo. El concepto de los sacrificios de los animales. Era el pecador que los mataba. El pecador mataba a los animales. Era un sacrificio que Jesús era el que era matado. ¿Ok? Y uno puede decir, bueno, pero eso fue ordenado por Dios. Sí, fue ordenado por Dios si lo miras en el sentido de que quiero que hagas esto. Pero si lo vemos desde un modelo pedagógico, es una ilustración de lo que el pecado está haciendo. No tanto de lo que Dios está comandando, sino del resultado del pecado, de lo que el pecado está haciendo. Yo no sé si, y esta es una pregunta que no tengo respuesta, y va en línea con lo que Beatriz decía de que sigue habiendo prados que no han sido pisados y prados nuevos. Pero la típica pregunta a veces es, imagínate una persona que es ciega, que les llegó un perro de guía cuando tenía 18 meses, ya entrenado, y ese perro ha estado con esa persona en todos los momentos en los siguientes 15, 16 años. O sea, hay matrimonios que no duran eso. Hay matrimonios que no duran ese tiempo. Y luego ese perrito muere. Y la persona entra en depresión. O sea, 15 años con ese perrito que te ha llevado a las estaciones de tren, que te ha llevado a cruzar la calle, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿mi perrito va a estar en la nueva tierra? Yo eso no lo sé. Lo que sí sé es que el Señor va a restaurar todas las cosas. Entonces, ¿hasta qué punto es todas las cosas? Mi Golden Retriever llamado Cuba, que fue una delucia que estuvo con nosotros 13 años de su vida creciendo con mis hijos. ¿Hasta qué punto Cuba específico va a ser restaurado? Yo no lo sé, eso sí que no lo sé. En principio no lo sé. Pero, ¿quién sabe? Yo tampoco sé que no. Tampoco sé que no, ¿ok? Entonces, con relación a ello, los sacrificios eran matados por el pecador desde ese punto de vista. Y sí que nos puede mostrar algo también del carácter del Señor. Una de las cosas también que la historia nos muestra del carácter del Señor es el tipo de Dios que vosotros queréis que yo sea. Yo no quiero que me hagáis ese Dios. Vosotros queréis que sea un Dios de espada que mate a los romanos, que nos libere de los romanos, etcétera, etcétera. Ese Dios no soy yo. O sea, el Dios de espada no soy yo. ¿Por qué? Porque Cristo rehúsa a que le proclamen Dios, le proclamen Rey de Reyes, para liberar a su pueblo de esa manera. Él rehúsa hacer. Ese Dios no soy yo. Entonces, no están declarando, Él es nuestro Rey. No lo están declarando. ¿Por qué? Porque es un Rey que Cristo no es. Me estáis declarando Rey en un formato en el cual yo no soy. Entonces no me estáis todavía viendo. Entonces, lo que sí sabemos es que al final, en Isaías 2, nos dice que nadie será entrenado para la guerra, haremos de nuestras espadas arados, de nuestras lanzas hoces, nadie más enseñará para la guerra. Sabemos en Isaías que dice que la serpiente estará con el león con el cordero, el buey con el... O sea, el león con el cordero, el lobo con el cordero, etcétera. Lo que sí sabemos, y además pone, y no habrá más muerte en todo mi santo monte. Recuerda que el santo monte, aquí en la tierra, era el monte Sión, donde se generaban los sacrificios.
Ese era el Santo Monte, donde se hacían los sacrificios continuos. Y dice, no habrá más muerte. Entonces, lo que sí podemos ver es que Jesús es un infiltrado, entre comillas, no tomen mal la palabra, pero es un infiltrado en un contexto pecaminoso. Es un infiltrado en un contexto de pecado. ¿Ok? Hasta ahí podría atreverme a decir. ¿Me permites dar un comentario acerca de esa pregunta? Sí. Ariel y luego Celso, que está pendiente. Que lo tengo pendiente, Celso. Ya, justo sobre esa pregunta yo también he hecho esa pregunta, ¿no? De qué pasa con los animales, ¿no? Que han muerto en este mundo inocentemente a causa de nuestro pecado, de nuestras malas acciones y eso, ¿no? Y justo hay un pasaje que me tranquiliza eso, porque claro, si yo en mi injusticia humana yo consideraría que merecen una compensación, yo diría Dios en amor infinito y puro también. Pero bueno, hay un pasaje que es interesante. Vamos a leer Eclesiastés 3, desde el 18. Voy a leer esto, solamente unos 2, 3 versículos y ya. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede con los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y aquí no voy a leer la versión Valera, sino voy a leer el hebreo que pone aquí. Dice justo de esta parte. Y un mismo ruaj tienen todos. Eso es interesante. Y un mismo ruaj tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Eso es interesante. El ruaj no es más nuestro, es el espíritu que está en nosotros de Dios, no es más nuestro que el de las bestias, es lo mismo. ¿Ya? Y en el 20 dice, todo va a un mismo lugar. Hablando de la parte material, todo es hecho del polvo y todo volverá al polvo. Y ya hablando de la parte espiritual, en el versículo abajo, dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo? Entonces, eso, de cierto modo, a mí me da un poco de tranquilidad y clarifica un poquito esa respuesta. ¿Quién sabe si veré a mi perrito o no lo veré? ¿Quién sabe? No sabemos. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que tanto en el plan original y en el plan restaurado, en la restauración de todas las cosas, no hay muerte. Y si queremos ver cuál es el carácter de Dios en su estado más puro, tenemos que verlo en el contexto puro, cuando está siendo reflejado en ese contexto puro, no en una acomodación, digamos, a la situación pecaminosa del hombre, a las barreras que el pecado ha puesto en nuestras percepciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando Abraham ve a 3 extraños que están viniendo en Génesis 18, y uno de ellos dice que es el Señor, mata un ternero, les da mantequilla, les da leche, mata un ternero, etcétera. Y uno puede decir, bueno, es que Abraham no sabía. Abraham no sabía, pero el Señor comió. Abraham no sabía, pero el Señor comió. Abraham lo mató, pero el Señor lo comió. Ese detalle también nos está hablando bastante también del contexto en el cual nosotros estamos. ¿Cuántas veces yo he estado hablando con adolescentes de temas que la verdad no me interesan a veces? Yo no estoy en videojuegos, pero si hay un chico que está ahí jugando un videojuego, pues sé que es su pasión en ese momento, entonces me interesa saber qué juego está jugando y de qué va y cómo y cuánto te cuesta y cuál es la PlayStation 4 o la, no sé si hay 5, ¿qué hay 5? O qué es esto que es una Xbox, etcétera, y el chico me está hablando. ¿Me interesa a mí el juego? No me interesa para nada. Me interesa a él. Y como me interesa a él, estoy hablando de la Xbox, porque me interesa a él. Y como al Señor le interesa a Abraham, se sienta a comer con lo que Abraham le ha puesto, porque le interesa a Abraham. Y porque el Señor también sabe el plan completo y siempre va a acabar bien. El plan completo va a acabar perfecto. Así que ahí es lo máximo que te puedo decir en ese sentido. ¿Ok? Sabemos que vemos a Jesús comiendo esos animales. Vemos a Jesús comiendo esos animales. Tiene razón que en ningún momento lo vemos a él matándolos.
pero definitivamente comiéndolos. Bueno, en la mañana de la resurrección, no sé si esos pescados estaban ya muertos en la orilla. No lo sé. Me gustaría agregar ¿Ok? algo. Dime. Pues Jesús, yo creo que ahí aplica bastante lo que dijiste con lo que hizo Jesús. Jesús anduvo entre nosotros y para él era mucho más importante lo que él venía a enseñarnos acerca de la verdad, del espíritu, del reino, de la eternidad, de su carácter, de su amor, más allá de lo que literalmente nosotros lo vimos ver en la carne, que es lo que Pablo dice, ni siquiera Jesús ya lo conocemos en la carne, o sea, ya no nos importa lo que vimos, porque sabemos que lo que Él nos enseñó, la verdad que Él nos enseñó y lo que Él es lo que realmente se mantiene. Más adelante dice Jesús en 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Como que ellos empezaban a literalizar todo lo que Jesús les decía. Y les decía, yo soy el pan de vida y el que coma de mí va a tener vida eterna. Y todo el mundo de que no, pues no podemos comer a Jesús. Ya como que lo llevaban a lo muy literal. En realidad Jesús se le estaba hablando de una lección muy, muy espiritual y mucho mayor. Más adelante Jesús les dice, bueno, no les dice Jesús, los ángeles les dicen, el mismo Jesús que habéis ido irse es el mismo que va a venir. Ahora, literal va a venir el mismito así, con la misma forma que lo vimos. Muy probablemente no, porque la Biblia nos expresa que vendrá con toda su gloria. Pero tampoco significa que va a venir un espíritu diferente, que primero se fue uno bien amoroso y ahora va a venir uno aquí tirando golpes y espadazos para todos lados. Pues tampoco tiene sentido. Entonces, si es el mismo Jesús, es el mismo espíritu, el mismo Jesús en esencia, en verdad, en espíritu que nosotros estamos esperando. Ni siquiera sabemos cómo se ve, o sea, ni siquiera a nosotros nos importa cómo se veía él físicamente porque ni lo conocimos, ni hay una imagen, ni nada de él. Entonces, a nosotros no nos importa es reconocerlo físicamente, sino reconocerlo en espíritu y en verdad, en carácter, en esencia, en lo que realmente él es lo que nos vino a mostrar. Porque su imagen física no la tenemos, pero su verdad y su carácter es lo que nosotros encontramos aquí en la Escritura. Imagínate que el desecho de esta tierra, y por desecho me refiero a todas las acciones que esta tierra ha creado, un desecho, y ese desecho es desecho de muerte, la muerte de personas, animales, de todo aquello que se perdió. De todo aquello que se perdió. Y todo ha entrado en un agujero negro. ¡Fum! Todo eso ha entrado en un agujero negro. Y nadie sabe lo que hay detrás de un agujero negro, ¿no? Yo a veces me pregunto, el único que puede mirar al otro lado del agujero negro es Dios, ¿no? Es como que, imagínate que tú estés tirando algo en un agujero negro, animales muertos, cadáveres, esto, lo estás tirando todo en el agujero negro, y miras a Jesús y Jesús tiene una sonrisa así, de oreja a oreja, una sonrisa. ¿Y de qué te ríes? Es que si tú miras por detrás del agujero negro, tengo una bolsa así muy grande, muy grande, muy grande. Y todo lo que estáis tirando vosotros ahí, lo estoy recogiendo todito. Y cuando se me llena esa bolsa, lleno otra. Y cuando se me llena esa bolsa, lleno otra. ¿Hasta cuánto? 12 bolsas. 12 cestitas llenitas, todo ahí. 12 cestitas. O sea, que la acción del hombre en su decadencia no puede superar la creación de Dios. El poder de crear de Dios es mayor que el poder destructivo del hombre. Porque nosotros somos creación, no creadores. Celso, te voy a dar la última palabra porque estamos acabando. Perdón que no sea Celso, pero me han encargado de que sea la vocera acá. Ok. Acá Para acabar. Voy a comentar algo que les llamó la atención a ellos, que me escribieron por mensaje, si les parece. Y después unos detalles interesantes y después si quien quiera hacer el cierre. ¿Quién te escribió? Perdón. Ah, mi papá, Celso. Ok. Yo comento en lugar de él, lo que él me dijo. Ok. Esto es como Moisés y Aarón. Claro. El Señor le dijo, yo pondré en Aarón mi palabra.
Ok. Claro. Bueno, Dinos. hay un detalle interesante que le llamaba la atención en relación a esto de la gran multitud. En el capítulo 6, versículo 2, dice que lo seguían porque veían las señales que él hacía. Después, más adelante, en el mismo capítulo, en el versículo 26, Jesús les dice, ustedes vienen, me buscan, no porque quieran saber de mí, sino porque vieron las señales, y después agrega, porque comisteis del pan. Es como ustedes comieron, entonces vienen por los intereses materiales. Y después, más adelante, después de que él les dice que él es el pan de vida, que no tienen que preocuparse por las cosas materiales en sí, sino de buscar realmente el reino de los cielos, en el versículo 64 al 66 dice, hay algunos de vosotros que no creen. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y en el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Los que estaban interesados solamente en lo físico, en lo material, en lo que él les daba, después se terminaron yendo, porque no habían conocido quién era o por qué realmente él estaba transmitiendo ese mensaje. Y él les estaba proponiendo que había mucho más además de eso. Y para eso... acotar, Sí, David. perdón, Oscar, que te corte, para acotar, incluso los mira, ¿no? a los que iban a ser luego apóstoles y les dice, ¿y ustedes también se quieren ir? Y los afronta, ¿no? Y es que muchas veces, en vez de seguir a Jesús, en caso, seguir a Dios, seguimos a las bendiciones que nos da Dios y no a aquel que nos da las bendiciones. Y esa es una gran lección, ¿no? Que se podemos sacar de acá. Y eso crea en nuestra mente un Dios bipolar. Eso es lo que crea en nuestra mente un Dios bipolar, porque cuando recibimos las bendiciones, Dios es bueno. Cuando no las vemos, Dios, ¿por qué me has abandonado? Es precisamente, ¿por qué? Porque nos quedamos con lo material y no con el símbolo, no con lo que ese material está identificando. Esto es lo que ha ocurrido en toda la nación, no en toda la nación judía, pero vemos en la Biblia cómo se quedaron con un cordero para el sacrificio y rechazaron el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Se quedaron con un sumo sacerdote, Caifás, y rechazaron al sumo sacerdote. Se quedaron con un templo hecho de piedra y rechazaron a Cristo, que es el templo, y a sus hijos, que son también el templo. O sea, se quedan con la parábola y no con lo que la palabra quiere enseñar. Entonces viven en la realidad de la carne. Y hacemos lo mismo. Voy a soltar un poquitito así, uno rápido. Voy a soltar así algo rápido. Y hacemos lo mismo con el libro de Apocalipsis. Esto literal. No, perdón, lo opuesto. Esto es simbólico, esto es simbólico, esto es simbólico, esto es simbólico. Pero como a mí me interesa que Jesús venga a cortar las cabezas, viene con espada a cortar las cabezas y se nos olvida que la espada la tiene en la boca, no en la mano. Pero como me interesa a mí que ese vecino que me cae súper mal y ese predicador que no hace más que predicar de la gracia, pues ya verá cuando venga Jesús. Me interesa que se queme, pues el fuego es literal, pero el pisoteo de las uvas no. Cuando están indicando las mismas cosas. El pisoteo de las uvas no es literal. Pero el pisoteo... Pero el fuego sí. Pero como yo tengo ya un concepto de Dios y tengo una teoría de Dios, si en la quinta trompeta están siendo engañados por 5 meses, esos 5 meses en realidad no son literales, son simbólicos. Pero como ya tengo la teoría de que el Señor nos va a quemar a gente en el fuego y de los 1000 años sí son literales. En un momento llega un momento en el cual el libro de Apocalipsis cambia
cambia las normas por todos los lados. Y las cambiamos nosotros. Porque en todo momento, alrededor de la Biblia se habla de el día del Señor, el día del Señor, el día del Señor, el día del Señor. ¿Sabes qué? En el día del Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y en todo momento se habla del día del Señor, el día del Señor. Y cuando tú ves en el Antiguo Testamento todo lo que describe lo que se hace en ese día, es demasiadas cosas que se hacen en ese día. Demasiadas cosas. No puedes en ese día plantar viñedos. Y no puedes en ese día recoger los frutos. No puedes en ese día ir de pesca, poner un árbol y en ese día que ese árbol en ese día ya haya crecido y esté dando frutos, y en ese día que esté dando frutos las hojas sean para la sanación de las naciones. Todo en un día. ¿Pero qué clase de día es ese? Pero le llama el día. Le llama el día. Pero nosotros elegimos, de acuerdo al carácter que nosotros tenemos de Dios, de acuerdo a la percepción que tenemos de Dios, decimos que van al fuego, pero no van a la oscuridad. La oscuridad es simbólico, el fuego es literal. El pisoteo de las uvas es simbólico, el fuego es literal. Porque no sé qué pasa, pero tenemos ganas de quemar a alguien. Tenemos un instinto pirómano tremendo. Es como... yo creo que... Y además, fíjate, yo creo que hay en el cristiano un espíritu de asado argentino, o sea, como una añoranza de asado argentino impresionante. ¿Y sabes cuándo suena más ridículo? Cuando la persona es cristiana y vegetariana al mismo tiempo. Pero tienen un deseo de o de asado argentino o de quemar argentinos. Una de dos. Ok. Mili, Ayelen y Ayelen cierra con oración, que me tengo que ir. Mencionabas sobre que enfoquemos eso con el carácter de Dios, ¿no? Y habías mencionado también que cómo no hemos aprendido a través de la historia, ¿no? Y siempre cometemos el mismo error. Y se me vino a la mente cuando Elías subió al Monte Carmelo, hizo, ¿no? El altar y descendió fuego del cielo, y cuando comprobó que Dios era el verdadero Dios, les dijo a todos, hey, ¿sabes qué? Atrapen a esos falsos profetas y mátenlos. Y yo creo que eso no era una indicación de Dios. Y hago un paralelo con la historia de Josafat, cuando fue a pelear y Dios le dijo, no, simplemente ora y canta, y eres como que, te quedas como que, ¿qué cosa? ¿Es en serio? O sea, no voy a matar, tengo que cantar, y es como que te enseña a depender completamente de Dios, y que como que te da muestra de cómo es su verdadero carácter. Y en lo mismo manifiesta en la alimentación de los 5.000 peces, porque Dios no preparó una cosa tan, ¿no? clamorosa. Fue tan sencillo, pero en esa sencillez había una enseñanza tan profunda, no solamente para edificación de las personas que habían recibido la palabra de Dios, ¿no? Sino también para edificación de aquellos que eran sus discípulos, que no tenían que demostrar grandes cosas, que en esa sencillez ellos tenían que demostrar de quién dependían, quién era su padre, quién iba a pelear o iba a resolver los problemas, ¿no? Que se les presentara. Ese es el verdadero carácter de Dios que a veces no podemos ver, y eso también es lo que siembra el enemigo a través de la historia, cuando pensamos que nosotros no somos capaces de llevar el pan de vida, pero si ya somos sanos, o sea, somos, Dios va a ser con nosotros, porque al final de cuentas, Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados, creo yo, ¿no? Es muy inmenso el amor de Dios en cada experiencia. Alguien me decía, no recuerdo ahora quién fue, tal vez fue alguno de vosotros, no recuerdo exactamente quién fue, me decía, Óscar, tienes que hacer un estudio, pero invitar a niños de 6, 5 años para abajo. De 6, 5 años para abajo. Os voy a comentar dos detalles. Dos detalles. El primero, unos amigos míos que
estaba compartiendo el concepto de la restauración de todas las cosas, de todo lo que se había perdido, que el Señor iba a restaurar todo. Y fue súper chocante. Fue chocante lleno de emociones porque era como que una pared de cristal se había roto. Era como que tenía un techo de cristal y como que fue roto y el amor de Dios fue muy, muy grande, pero ella en particular estaba peleando con ello. Tiene una niñita de 3 años, creo que tiene 3 años, 3 o 4 años, 3 añitos. Y justo estaba ahí peleando con ellos, dice que perdió hasta el sueño, durante la noche estaba perdiendo el sueño y dice, no puede ser que Dios sea tan bueno, no puede ser que sea tan bueno. A la mañana reúnen a la familia y están haciendo pues su tiempo devocional con la familia, pues están leyendo una historia para los niños, etcétera. Tienen una niña de 3 años y una niña de 10 años, 3, 4 años, la pequeña. Y así, justo después del estudio que hicimos, justo después del estudio y justo después de que ella había perdido el sueño esa noche, etcétera, no puede ser, esto es demasiado bueno, no puede ser, tiene que haber algún error aquí. Va y empiezan a cantar, empiezan a leer la historia y así de la nada va la niñita de 3, 4 años y dice, le quiero dar un abrazo a Satanás. Y dice, mira, solo eso. Es como que está, no menciones ni siquiera el nombre. Un poco de sal detrás de la espalda. No veas gato negro. ¿Dónde está el ajo? No menciones ese nombre aquí en la casa. Y la mamá le dice a la niña, no. Nosotros no podemos darle un abrazo a Satanás porque Satanás es muy malo. Es muy malo Satanás. Y la niña le dice que le mira a la mamá y le dice, ok, cuando Jesús lo haga bueno, entonces le voy a dar un abrazo. y ha habido bastantes padres que lo que les ha tumbado no ha sido el estudio. El estudio les ha quitado el sueño. Y luego así, sin ellos mencionar nada, los niños pequeñitos. ¿Te das cuenta que los niños pequeñitos... Hay un vídeo, recientemente una persona me mostró un vídeo, una niñita, tendría como 2 años y medio, y la mamá estaba filmándola en el supermercado. Y la niñita va ahí saludando a todo el mundo, se va abrazando con todo el mundo, no tiene discriminación, nada. Va ahí con todos, saluda a todos, abraza a todos. ¿Quién sabe qué tipo de persona está abrazando? La mamá está filmando y la gente en el supermercado, hola, ¿qué tal? Todos alegres, contentos, etc. Entonces, de la boca de los niños, es lo que ha hecho que varios padres, y no es el único ejemplo, tengo bastantes que me han comentado y me dice, fíjese lo que me dice mi hijo de 4 años, sin yo haberle mencionado nada del estudio o de las peleas teológicas que tenía en mi mente. Un comentario antes de pasarle a Yalen para que haga su comentario y acabamos. Tenemos 6 minutos para acabar. Me gustaría decir algo. Espera, un momentito. Para Mili. Mili, Elías no reaccionó. Elías no reaccionó después de que la gloria de Dios, después de que ese fuego fue consumido. No reaccionó entonces en contra de los profetas, de los 850 profetas de Baal para matarlos, porque en ese momento le llegó un algo equivocado. Él ya tenía una imagen equivocada de Dios anteriormente, porque cuando todavía el fuego no ha caído y los otros profetas están tratando de que Baal saque el fuego, ¿ok? De que Baal caiga fuego. Elías está riendo. Gritar más, que igual se ha ido de vacaciones, que igual no se está escuchando, igual está dormido. Se está mofando de ellos. Eso no es el Espíritu de Dios. Se está mofando. No, O sea, él ya tenía un carácter equivocado de Dios anteriormente. Tanto es así que cuando se escapa luego de Betsabel y va al desierto y está en una cueva, hay 3 elementos que ocurren. Llega un enorme viento que cruje montañas y rompe rocas, y dice, y Dios no estaba en el viento.
Luego hay un enorme terremoto y dice, y Dios no estaba en el terremoto. Y luego lo último, hay fuego, ¿qué pasa? Y dice, hey, Un por silbido. cierto, si todavía no Un has silbido conseguido pasible, no has dice. Efectivamente, cuando llega el fuego, como que Dios le está diciendo, Elías, por si acaso todavía no te has dado cuenta, ni en el fuego estaba yo. Ese fuego que ocurrió ahí, ni en el fuego tampoco. Lo que yo estoy en ese susurro suave, suave, amoroso, tender, tender, Tierno. suave, Tierno. gentil, Tierno. tierno en cada uno de sus hijos. Ok, Ayelén. Perdón, Samuel, último comentario de Samuel, rápido, nos quedan 3 minutos. Samuel y luego Ayelén. Este comentario es de Carol, no es mío, pero me lo mencionó ayer, como igual no pudo estar hoy, le tocó trabajar, pero me decía ella, ¿se acuerdan cuando cuando Jesús convirtió el agua en vino, que eran recipientes de inmundicia? Bueno, este pan parece ser que también era un pan inmundo, un pan de cebada, un pan desechado, pero me imagino que en ese momento cuando lo multiplicó, debió haberse convertido en uno de los panes más ricos que han de haber probado. Ahora, cuando juntan las 12 cestas y los 12 pedazos, yo imagino que también esa imagen, no sé qué tan suculento se vea un montón de desperdicios juntado en 12 cestas. Y para mí también es un poco la muestra del final, ¿no? Cuando parece ser que no queda nada bueno en este mundo que rescatar de esas 12 cestas. Parece ser que nada de esto bueno es, pero dice Jesús, no, júntenlo, porque para mí, a mis ojos, eso es bueno y hay que rescatarlo. Muy bueno. Muy bueno. Ayelén. Aprovecho a complementar Último ahí comentario lo que dijo... y oración al final también. Bueno, complemento ahí con lo que dijo Samuel, me comentaron también de una asociación interesante con esto de 5 y 2. En Apocalipsis también hay 5 iglesias que están en pedazos, que están destrozadas, están rotas. Y hay 2 que son testigos, que son fieles. Queda ahí. Norberto comentó, sí, Rubén, el hecho del cordero en medio del trono que los pastoreará y enjugará Dios toda lágrima. Y siempre yo vuelvo al mismo pasaje, Isaías 25, hay una promesa de Dios en un monte, quitando el velo que nos cubre, dándonos un banquete y donde se destruye la muerte para siempre, enjugará toda lágrima y dice que en ese día vamos a decir, este es nuestro Dios, lo hemos estado esperando. Siempre se me viene ese pasaje, esa promesa. En ese día diremos. Diremos. Porque el Señor ha puesto eternidad en el corazón humano. Y yo recuerdo que, sin mencionar su nombre, si escuchas esto, sabrá quién es. Un chico joven apareció en una iglesia, en la iglesia donde grabamos la serie El Dios Ateo, persiguiendo a una chica que asistía a esa iglesia. El chico, el madrileño más secular que te puedes echar en cara. Pero apareció en la iglesia ese día siguiendo a esta chica. Y esta chica estaba involucrada con las cámaras que estaban grabando y con la edición de la serie, etc. Entonces, necesitábamos al día siguiente, estábamos grabando un programa en el estudio y necesitábamos un cámara extra. Porque había habido un accidente de uno de los cámaras en un auto, no grave, un accidente de tráfico y no iba a poder llegar. Entonces esta chica dice, bueno, yo voy a llamar a este chico. Digo, así por así, dice. Y la chica, claro, ya sabéis cómo son las chicas, cuando tienen el poder en su mano, son muy manipuladoras. Cuidado, hombres. La chica dice, yo a este le llamo a cualquier hora y viene. Y así estaba. Ese chico estaba ahí en media hora, firmes a sus órdenes, general. Y estaba ahí, pues él con la cámara, pam, pam, pam. Vio todo, o sea, secular. Luego nos faltó gente para hacer un debate y le mira a él y dice, apúntate tú. Dice, no, si yo no sé nada de la Biblia, dice, apúntate tú. Y se apuntó. Y entre corte y corte me decía, pero es que esto yo no lo he visto antes. Esto a mí no, este no es el Dios que a mí se me ha presentado.
Y le digo, ¿y a este? Y dice, bueno, este suena mejor, me dice, este suena mejor. Y el día décimo, la décima presentación del Dios ateo, había bastante gente allá porque era justo el final de los seminarios, había bastante gente. Y él me viene, me da la mano y me dice, ¿a este tipo de Dios? A este sí. A este sí quiero. ¿Por qué? Porque en ese día le veremos y es ese deseo que tenemos como seres humanos en el corazón, diremos, wow, este es el Dios. Este es el Dios, el que tiene sentido, el que no es bipolar, este es el Dios que estábamos esperando. Que no nuestro razonamiento, sino nuestro mismo ser. Es como que el positivo negativo, ¿no? Que el alfa y el omega, el círculo y el receptor, que encaja. Ayelén, ciérranos con oración, que voy tarde. Bueno, oremos. Gracias, querido Padre, por ser ese Dios de amor que tanto hemos estado esperando. Señor, siempre has sido fiel, siempre estás ahí. Y gracias también porque prometes que nada, Señor, va a ser desperdiciado. Y nos vas a dar pastos nuevos, Señor, cada día más. Ayúdanos a estar preparados y nos entregamos en tus manos de amor cada día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias por estar ahí. Solo un recordatorio de cuál es la siguiente. La siguiente es, en el mismo capítulo, Jesús anda sobre el mar. ¿Ok? El mismo capítulo, Jesús anda sobre el mar, que es el versículo del 16 al 21. Nos vemos el próximo, para muchos de ustedes domingo, para mí lunes. Muchos saludos. Bendiciones.